circunstancias. Tenemos tres ejes estructurales, cuáles son métodos, tipos de investigación jurídica y el enfoque que le pretendamos dar a la investigación. Entiéndase que el próximo lunes vamos a tener una charla, una conferencia. La verdad que el doctor Manuel Bermúdez es muy formalista en algunos aspectos y ese es uno de ellos. En sus conferencias él suele ser bastante riguroso con el conocimiento, o sea, bastante preciso y exacto. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad maravillosa por lo demás para que ustedes con papel y lápiz puedan abordar todos los interrogantes que quizás hasta el día de hoy no hayamos podido disolver lo suficiente como tal. A veces también por los tiempos. Recuerden que estas horas son muy cortas y realmente en materia metodológica a veces se requiere un poco más, sobre todo en cuanto a tiempos de presentación de proyectos de investigación. Lo que estamos haciendo es dejar nuestro proyecto en un plano de borrador a efecto de que sea tenga una mayor perfilación cuando ya se esté a puertas de la presentación de la memoria de pruebas. Entonces, ese es como el contexto. Ana María y Sebastián, les comunico algo muy puntual. De todas maneras, yo lo voy a formalizar vía correo institucional. Ustedes tienen clase de 7 a 8:30 de la tarde, los días lunes, desde las 19 horas hasta las 20:30 aproximadamente. Sí, profesora, tengo civil de familia. Ya, Ana María, entiendo que tú no. Sí, profesora, tengo administrativo. Ya, bueno. Bueno, lamentablemente, y ese va a ser un pequeño impasse, Ana María y Sebastián, pero de todas maneras ustedes se integrarán. El profesor Manuel Bermúdez me hizo una solicitud muy particular que la verdad que cuando uno hace estas invitaciones, de una u otra manera uno se condiciona a lo que ellos presentan, y era que abordáramos desde las 7 horas, o sea, desde las 19 horas, aproximadamente hasta lo que dura la clase de método. O sea, inclusive a mí me toca tomar el espacio de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué razón? Porque él les va a explicar toda la construcción del proyecto de investigación y una tesis que se llama el Triángulo de Bermúdez, que está relacionada con la construcción de las tesis, de las memorias de prueba, de las tesinas, de los ensayos, y que básicamente va a abordar en estas 2 horas y 30, 2 horas y 40, el módulo correspondiente como tal. Entonces, a efectos de que yo tampoco puedo abordar las cátedras que ustedes tienen ya previamente organizadas, pues quedará la grabación, y una vez ustedes concluyan sus sesiones académicas, pues les solicito muy respetuosamente que se integren rápidamente. De todas maneras, Ana María, yo te estaré comentando por vía WhatsApp para efectos de que algo pasa, ya, para efectos de que te puedas integrar rápidamente, ya. Eso, lamentablemente, esa fue la condición que él me dispuso, porque yo le había comentado, no, profesor, va desde las 8:30 hasta las 11:15 de la noche. Me dijo, pero es muy corto tiempo, me dijo, es muy corto tiempo para yo explicar todo lo que necesito. Entonces, claro, opté por eso, hice las consultas de rigor y aquí la ventaja, Ana María y Sebastián, es que va a quedar grabado. Entonces yo, de todas maneras, como siempre lo hago, subo el link, así que yo les pido y les solicito muy respetuosamente que ustedes me observen el link en lo que corresponde al tiempo que ustedes estarían en sus cátedras, ¿ya? Sí, profesora, porque yo el lunes tengo prueba de administrativo. No, claro, Ana María, no soy yo quien va a entorpecer sus propios procesos, pero también quiero que aprovechen esta oportunidad en la medida de sus posibilidades, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Lo mismo para Sebastián, que una vez concluya la prueba, una vez concluya la sesión académica, pues se puedan integrar rápidamente, porque de verdad es una persona que tiene mucho conocimiento en materia de metodología de la investigación, y aprovecharla es, o sea, casi que coordinar con él, porque él los lunes, y quiero tomar un poco de los tiempos de este módulo o de esta cátedra, él dicta clase los lunes en una maestría.
Entonces casi que fue raptarlo, secuestrarlo, aunque suene un poco displicente, para que realmente por la estima que me tiene, nos acompañara en esta oportunidad, porque ya lamentablemente ya después por agenda que él tiene se complejiza mucho. Entonces me dijo, el único día que tengo disponible es el 9 de noviembre y tengo disponible estas horas. Entonces yo le dije, maestro, tal cosa, me dijo, no. No puedo porque es muy poco tiempo, yo necesito flexibilidad, así que yo dije, bueno, perfecto. Entonces, eso, espero que esta concesión y esta situación y estas condiciones, pues para todos sea lo más provechosa posible. Ahora sí, volvemos a lo nuestro. Nosotros hemos venido abordando cuál es la estructura del proyecto de investigación y yo lo he venido haciendo como por fases. Y claramente, por eso la rigurosidad de este avance sí o sí, tiene que estar totalmente perfilado y totalmente focalizado en el epicentro que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema casi que nos aborda en lo que se va a investigar y casi que nos determina, conforme a los componentes de la pauta, el porqué o la justificación de lo que se va a investigar. Entonces, claramente, como ya lo tenemos aquí en este esquema, y esto lo voy a hacer muy flashback, es importante la redacción de una pregunta-problema de tal manera que sea precisa, que sea concisa, que sea adecuada, que sea veraz, que sea susceptible de ser ejecutada. Y claramente el problema o el planteamiento del problema conforme a la pauta tiene una suerte de componentes. Y esos componentes son la identificación, la valoración, la formulación, la definición, la delimitación, la justificación y la pregunta del problema. Quizás no todos los que recién he mencionado están en la pauta, pero sí están los más principales, de tal manera que, perdón, va a permitir a configurar verdaderamente la presentación del planteamiento del problema como el concepto o la noción generalizada. ¿Cómo escribir siempre el planteamiento del problema? Es una de las grandes preguntas que nos abordan los estudiantes y claramente lo primero que se debe hacer es una adecuada selección temática, porque a partir de la adecuada selección temática se va a prevalecer exactamente cuáles son las problemáticas. Abdón, permíteme colocar tu ejemplo para efectos de que tengo ya conocimiento y claramente no es una temática que se va a replicar, por el contrario. ¿Cuál es el problema verdaderamente de la desaparición forzada y su conexión con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos? Para ello, Abdón, hay que informarnos acerca del problema como tal, que es como un segundo tip, ¿ya? Un segundo tip y es verdaderamente no llenarnos de ideas totalitaristas o de ideas totales, perdón, para ser un poco más clara, de ideas totales que no nos permita aterrizar. Una, dos, tres ideas pueden ser inclusive suficientes para poder dar lugar a la información que pretendemos abordar frente a esa elección temática como tal. Y lo que no pretendemos abordar frente a la información sobre o acerca del problema como tal es qué pasó, qué sucedió en el pasado, qué pasa actualmente con esa contextualización de la desaparición forzada y qué va a pasar. Si tú te das cuenta, Abdón, esta tipología que está enmarcada bajo la denominación del secuestro permanente y que se ve truncada en algunos instantes de carácter procesal por la presencia de la ley de amnistía, que como tú bien lo has dicho, no ha sido derogada, pareciera que son elementos de orden negativo que no permiten florecer verdaderamente ese ánimus de justicia transicional esperado e inmerso bajo la tipología de la desaparición forzada, entendiendo que es un delito de contexto internacional y que claramente si viésemos el ejemplo de otros países, cómo han logrado solventar la tipología o la justicia o el ánimo de justicia
en este sentido, en este contexto delictual, nos pudiese ser de una u otra manera muy útil para lo que nosotros estamos buscando, sobre todo una forma de saciar o de sistematizar un buen proceso de justicia, que entiéndase justicia de orden interno y entiéndase también justicia de orden transicional, y que supla, por supuesto, esta respuesta frente a la presencia de cumplimiento de derechos humanos. Escribir el planteamiento del problema. Esto siempre se sugiere escribir, cuando hablamos de planteamiento estamos hablando de los diferentes componentes que yo recién mencionaba. Y escribirlo en borrador, por eso la pauta de trabajo. Bien, Abdón, y agradezco por ello, me hiciese la pregunta, profesora, en su momento, ¿por cuál nos seguimos? ¿Por la pauta? No, la pauta de trabajo, como yo bien lo he mencionado, tanto a sus docentes disciplinares igualmente, es una pauta en la cual ustedes pueden modificar, pueden agregar, pueden focalizarse, sobre todo que esa pauta tiene definiciones, entonces los va a llevar a ustedes a contextualizarse. Pero la pauta de presentación va a ser el orden en el cual se va a ir presentando de a poco, por supuesto, el proyecto como tal, hasta que ya se vea sumado al aspecto final, ¿no? Y claramente, ¿qué más complementa el planteamiento del problema como tal? Formularse preguntas. Solamente se predica una pregunta como tal, pero siempre el ejercicio está en hacerse varias preguntas. Bueno, ¿por qué la desaparición forzada no tiene tanto cobijo en el ordenamiento jurídico chileno? ¿Por qué la jurisdicción especial o transicional no funcionó, entendiendo que hubo una suerte de informes, tanto RETI como VALE o comisiones instituidas, a donde se dio lugar para el reconocimiento de estas personas categorizadas como detenidos desaparecidas? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en otros países? No, en este momento claramente hay que diferenciar en qué países ha sido efectiva la justicia transicional de tal manera, en materia de desaparición forzada, de tal manera que pudiese ser, no sé si una suerte de ejemplo, pero sí una suerte de rango comparativo. Yo les pudiese decir en este momento, aquí y ahora, que la desaparición forzada en Colombia hace parte del estatuto penal, del Código Penal, tal cual, desaparición forzada, y que se tuvo que surtir una suerte de modificaciones y de reforma a la legislación procesal penal en el año 2005, y que hay una titulación que se llama de los delitos contra el derecho internacional humanitario, ¿ya? Porque es un delito que hace parte dentro de esta esfera, ya que es un delito de tipología o de connotación internacional. ¿Y eso qué obliga de una u otra manera? A que la exigencia de su investigación, de su rigor, de su sistematización, de su reconocimiento, porque ante la desaparición forzada, Abdo, hay otra suerte de elementos. Estoy intentando desglosar el planteamiento del problema y espero que me vayan siguiendo. Hay otra suerte de elementos. Aquí no solamente nos quedamos en el detenido desaparecido que claramente nunca apareció. Aquí nos quedamos en que qué pasó con la familia víctima, qué pasó con ese reconocimiento esperado respecto de la familia víctima, ya que casi siempre estas tipologías de delitos, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, detención forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, hacen marco de un paquete que son violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero que de una u otra manera necesitan reparación, reintegración y rehabilitación. Digamos, son los tres componentes de esta justicia simbólica. A veces las familias no quieren ni siquiera algún tipo de indemnización o de tipo lucro material. Están buscando un reconocimiento y a ciencia cierta que el Estado se haga cargo de una acción que por lo demás le corresponde. En un estado a donde suelen pasar, que es lo que estamos por supuesto observando en el caso de México, que es un estado que de una u otra manera no se ha alejado de la permisividad reinante, de lo anquilosado que están elementos como grupos de orden narcótico. Parece que hay problemas con el Teams.
grupos de orden narcótico que han contaminado las esferas estatales e inclusive la más alta elite. Esto lo hacemos, por supuesto, refiriéndonos a la administración de Peña Nieto, a donde hay una suerte de permisividades u ocultamientos avalados por parte del Estado, quien debiese ser el garante de estos derechos humanos. No es así. Entonces, claramente, la responsabilidad del Estado frente a las desapariciones forzadas es innegable, ¿ya? Atenta contra todos los instrumentos que de una u otra manera pudiésemos tener nosotros a conocimiento, como es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Entonces, claramente, cuando un Estado incumple un instrumento como es el que recién acabo de mencionar, hay una suerte de responsabilidad internacional y por eso es el gran temor a veces a reconocer esta titulación o esta tipología, porque se entiende mejor que el secuestro hace parte como de la esfera o del catálogo de derechos de orden interno y de competencia interna, ¿ya? Mientras que una desaparición forzada claramente denota un equipamiento en el escenario internacional. Entonces, eso es lo que debemos tratar de desglosar, desmenuzar, indagar, buscar. ¿Por qué la razón de estas, Abdón, con mucho respeto y con todos los respetos de los presentes, por supuesto, el hecho es que analicemos, ¿por qué esta razón de minimizar o cambiar denominaciones que de una u otra manera en la práctica vienen a hacer exactamente lo mismo? Entonces, esa es la invitación que yo hago cuando se plantea este problema. Fíjense, el semejante problema de investigación que acabamos, por supuesto, de ahondar como tal. Entonces, esa es la invitación. Esa es la invitación que yo ya hago y había colocado, perdón, disculpen, ejemplos de problemas a investigar para que ustedes también tuviesen como una suerte de guías de referencia a fin de que les fuese fácil estructurar sobre todo la pregunta-problema, que a la larga viene a convertirse en la protagonista del proyecto de investigación, la famosa pregunta-problema. ¿Por qué? Porque la pregunta-problema está relacionada con todo el proyecto de investigación. O sea, la pregunta-problema tendrá que absolverse. Es casi, yo no quiero hacer el comparativo de la pregunta-problema como con la hipótesis, que viene a ser una suposición tentativa o una premisa de orden tentativo que necesita ser absuelta. No, pero la pregunta problema sí debe, hay un deber ético, moral, investigativo de darle alcance y de darle resolución. Porque si no, también nos quedamos muy vagos dentro de la estructura del contexto del marco teórico y del proyecto de investigación en sí. O sea, cuando apliquemos las técnicas de recolección de datos, nos tiene que arrojar, así sea, una suerte de resultados inclusive equívocos, erróneos o dispersos, pero que nosotros en la mayor función que tenemos en nuestra vida profesional, que es la interpretación, nos permita generar una suerte de cadena o de hilación conceptual o normativa, en este caso, para dar cabida, así sea, a una suerte de respuesta o futura respuesta o mediana respuesta de lo que pudiese ser frente a la pregunta problema. Bueno, y eso ya lo habíamos abordado respecto, perdón, a nuestro proyecto de investigación. Habíamos hablado, por supuesto, y habíamos iniciado qué eran los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación, claramente también, por eso la importancia de la pregunta-problema, porque los objetivos de la investigación, todo, yo siempre digo, todo está relacionado con la pregunta-problema. Los objetivos de la investigación, claramente, son las actividades claves, como para cambiar un poco ya los conceptos, las actividades claves a lograr o a resolver el problema de investigación, todo el problema de investigación.
Fíjense cómo en este sentido los objetivos van a buscar concretar a través de los diferentes verbos rectores, que yo también les hacía mucha remembranza del uso de la taxonomía de Marzano, sobre todo a mí me gusta mucho la taxonomía de Marzano, pero también la taxonomía de Bloom, la taxonomía de George, que de una u otra manera les pueda ser de utilidad para la redacción de los objetivos, tanto generales como específicos. Y que de una u otra manera los objetivos, cuando ustedes se fijan, yo me voy a ir a París el próximo año. Es un objetivo de vida, ¿ya? Es un objetivo. Es un objetivo, pero entonces, ¿cuál es la pregunta problema? ¿Cómo hago para viajar a París si las circunstancias actuales de la emergencia sanitaria impiden el ingreso de no residentes a Francia como tal? Entonces yo empiezo a desglosar cuáles son las medidas que ha interpuesto el gobierno francés, miren, de algo tan simple, para que de una u otra manera impidan el ingreso de extranjeros, pero que en algún momento, si no existiera rebrote, yo estoy haciendo casos muy hipotéticos, yo pudiese ingresar al país y por supuesto cumplir mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen de este curso? Dejar su proyecto de investigación siquiera en una fase presentable y de tal manera que ustedes estén en la capacidad a posterioridad de perfilarla y por supuesto presentarla como memoria de prueba. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes reciban cada una de las cátedras que están presentando en este momento? Aprender. ¿Por qué? Porque ustedes se están preparando o están en un proceso de orden formativo, de tal manera que se tienen que perfilar para poder abordar el rol profesional en un inmediato futuro, porque ya están básicamente en las últimas etapas, si no es que es la última etapa. Entonces, claramente, los objetivos son las tareas imprescindibles que se tienen que hacer para llevar a cabo la investigación, el resultado de la investigación. Cuando yo quiero hablar de migración, cuando yo quiero hablar de desaparición forzada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, indagar el sistema de orden interno. Después, a posterioridad, indagar qué países o qué contextos internacionales me dan un reconocimiento de la desaparición forzada que pueda ejemplificar y que pudiese en un momento dado asimilarse a la realidad chilena o pudiese ser tomado como un ejemplo frente a la realidad chilena. Yo les comentaba a ustedes que yo también estoy haciendo un proyecto de investigación, forzosamente, pero me toca hacerlo, por obvias razones, porque también dentro de mi estudio de posgrado me lo están exigiendo. Y es obviamente a partir del análisis del programa Elige Vivir Sano Sin Drogas, frente a un programa que fue tomado o extraído de la realidad neozelandesa. Hoy por hoy, si ustedes ven noticias, la realidad neozelandesa o el modelo neozelandés o el sistema político neozelandés es totalmente distinto a la realidad que pudiésemos predicar en Chile. Empezando porque no es un país que está polarizado, empezando porque es un país que tiene un respeto excesivo por la diversidad. No quiero decir con ello que eso no sucede en Chile, no quiere decir con ello que no sucede en otras partes de América Latina. Y es que esto no solamente va en materia de Chile, esto va en materia de América Latina. ¿En qué sentido? En que todavía en ciertos países entender que un hombre homosexual pueda ser ministro de Relaciones Exteriores, entender que una persona de índole transgénero pueda ser ministra de Cultura, entender que una persona que pertenece a una tribu o comunidad indígena pueda estar en el staff del gobierno, es muy complejo. Entonces, con estas realidades, que es la realidad que vive Nueva Zelanda o desde la visión neozelandesa, que a veces no se condice con nuestras realidades, en vía de desarrollo. Todos en América Latina somos países en vía de desarrollo y los que medianamente estábamos avanzando frente a los focos tan álgidos como sucedió hace 2 años, pero no estar equivocándome con la fecha, el famoso caso de Odebrecht,
ni que hablar de la FIFA Gate, ¿no? Todos estos escándalos grandísimos de corrupción, realmente devastaron la noción que se pudiese predicar respecto de los estados que estaban, digamos, en una sintonía evolucionadora hacia el desarrollo global. Y que claramente también hay que decir que la idea de los objetivos de la investigación es ¿qué voy a lograr yo? Que esa es la pregunta que yo más resalto dentro de la construcción de los objetivos de la investigación. ¿Qué voy a lograr yo con esta investigación? Dejarla en el tintero, dejarla en el escritorio, mostrársela a mis papás, mostrársela a mi marido. ¿Qué quiero yo? Los proyectos de investigación que yo también insto mucho a mis estudiantes a que concretizarlos, materializarlos, buscar la manera de tratar de, a través de actividades de vinculación con el medio, pudiésemos quizás conectar con las diferentes comunas. ¿Cuántas comunas hoy por hoy no sufrieron el flagelo de la detención, desaparecido de algún familiar? ¿Ya? ¿Cuántas comunas no viven hoy por hoy con ese rezago y con esa hambre de reconocimiento, de reparación simbólica? ¿Cuántas comunas hoy por hoy, en el caso que también tenemos investigaciones dentro del contexto de la pena de muerte y dentro del contexto del femicidio? ¿Cuántas personas no han sido objeto o tienen algún familiar que fue objeto de femicidio? ¿Cuántas personas no fueron ejecutadas en el marco del proceso dictatorial? Entonces, ¿qué voy a lograr con esto? Visibilizar. ¿Qué voy a lograr con esto? ¿Cuál es el enfoque? Inclusive, yo también los invito, algo que la experiencia, y lo comparto con ustedes que son mis estudiantes de Derecho, que la experiencia me dice, yo tengo la oportunidad de dictar en varias carreras. Eso es una oportunidad maravillosa. Yo reconozco que al principio tenía mi cierto celo porque estaba muy acostumbrada a dictar solamente a abogados, pero la verdad es que uno termina aprendiendo y el enfoque social muy necesario, que yo creo que Sergio te lo comenté en algún momento cuando recién nos conocimos en esta cátedra virtual, y era cómo se me hizo o cómo se me hace día a día cada vez más sentido. En aquel entonces, cuando yo era fiscal, que ya a medida que va pasando el tiempo ya no es tan reciente, ya se va haciendo un poco más lejano, cuando nos hablaban de los criterios de las priorizaciones de las investigaciones que estaban al marco o categorizadas como crímenes de lesa humanidad y que sabíamos que de una u otra manera íbamos a ser denunciados ante la Corte Interamericana y que íbamos a estar inmersos en una suerte de litigio a donde muy seguramente el Estado iba a ser condenado a reparar obligatoriamente, no solamente desde el tipo de vista civil, sino también desde el tipo de vista moral. Y lamentablemente para nuestro criterio jurisprudencial, nosotros sí tenemos reconocidos los tratados internacionales frente a un bloque, a una sinergia, a un compendio obligatorio que se llama bloque de constitucionalidad. Todos los países tienen reconocidos sus tratados, pero hay países, como sucede en el caso de Panamá, como sucede en el caso de Perú, como sucede en el caso de Colombia, como sucede en el caso de Ecuador, que automáticamente estos tratados son incorporados obligatoriamente al orden interno. Y claramente que se le exige a ese juez de orden interno un cumplimiento o un control de convencionalidad tan exigible que si lo incumple, claramente tiene que atenerse a una suerte de consecuencias dentro de la órbita internacional. Y esa es la exigencia permanente, eso es lo mismo que dice Eugenio Zaffaroni, lo mismo que dice Sergio García Ramírez, lo mismo que dice Eduardo Ferrer MacGregor, lo mismo que dice el mismo Osvaldo Gozaín en sus compendios de tratados de derecho procesal constitucional, lo mismo que dice, ¿cómo es que se llama? Carlos Ayala Corao, que fue expresidente de la Corte Interamericana de nacionalidad venezolana. Entonces, todo esto es para decirles a ustedes
¿Qué quiero yo con mi investigación? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero mostrar? ¿O quiero simplemente anillarla y presentarla y punto final? Entonces, el enfoque social o el enfoque multidimensional de cualquier proyecto de investigación lo hace diferente y lo hace mayormente nutritivo. En el caso de la inteligencia artificial de Víctor, como un tema tan innovador, como un tema tan enmarcado dentro de los conceptos de automatización, como un tema también, Víctor, un poco cercenador o violentador de los derechos fundamentales, porque en el momento en que la inteligencia artificial logre ya su plena capacidad de que ya hay países que están debidamente robotizados, automatizados, a donde la mano de obra es reemplazada y que claramente no se va a requerir del personal para efectos de que realicen las actividades en masa. ¿Cómo va a sufrir eso en el impacto de la economía si nosotros somos una economía de masa? Ya nosotros somos una economía de tipo social. Ustedes se han percatado, ustedes mismos se han percatado que a raíz del estallido social y a raíz de la pandemia no éramos tan estables, y faltaba nada más. Hoy conversaba con mi esposo justamente que me decía que él no sabía que ya hemos pasado a fase 4. Yo dije, sí, de esta mañana. Y empezamos a conversar. Yo le dije, ni manera de ir a un restaurante, porque hay muchos restaurantes en la Avenida del Mar que sacar. Pero es la oportunidad también de aquellos que lamentablemente tuvieron que cerrar, otros puedan con un esfuerzo mayor recapitularse y aprovechar un nicho. Entonces, cuando yo les hablo de todo esto, les estoy diciendo cuáles son los objetivos de una investigación, que en el fondo el objetivo está inmerso implícitamente, tiene un fin. Por eso, la búsqueda bibliográfica es crucial. Por eso, la visual de artículos de investigación relacionados también con el título es crucial. ¿Para qué? Para que ustedes también, a manera de guía, puedan evidenciar cuáles fueron los objetivos de esos diferentes artículos o de esos diferentes tesis o de esos diferentes documentos como tal. Entonces, si tenemos una claridad cómo afectó la desaparición forzada o cómo afecta el concepto de detenido guión desaparecido, entre comillas, en el ordenamiento jurídico chileno, que pudiese ser una pregunta problema, tendremos por supuesto que el objetivo general va a englobar el conocimiento o el estudio de la jurisprudencia por parte de la excelentísima Corte Suprema, a manera de que nos pueda dar luces de cómo se ha predicado y de cómo se ha decidido este concepto como tal, cómo se ha categorizado o elevado a tipo penal y cuáles han sido, por supuesto, la suerte de decisiones como tal. Entonces, un objetivo específico sería conocer la jurisprudencia, ¿ya? Porque siempre el objetivo general va a ser la acción generalizada, el estudio, el análisis, el conocimiento, y el objetivo específico va a ser el estudio puntual, ¿ya? Para darme mejor a entender, digamos, hay una suerte de jurisprudencia o de sentencia que siempre va a tener una mayor relevancia y es la que nos puede servir como de estandarte o guía. Entonces, volvamos a lo nuestro. El objetivo general siempre va a ser ese logro mediato de la actividad científica o jurídica, por supuesto. Y el objetivo específico van a ser las metas inmediatas a las cuales el investigador debe concretar. Son resultados por lo general más particulares como tal. Yo también creo que lo alcancé a decir, la recomendación más plana que debe darse para redactar los objetivos en general es empezar con un único verbo en infinitivo. Y para eso, por supuesto, es importante las taxonomías que ya he mencionado: analizar, comprobar, describir, descubrir, evaluar, formular, observar,
Reformular es un objetivo específico, ¿ya? Pero casi siempre uno trata de no entrar en una similitudes de palabras, aplicar, confrontar, ¿qué otra? Demostrar, explorar, explicar, proponer, diferenciar, distinguir, examinar, buscar, correlacionar, ¿qué otra se me puede interpretar, validar? Son verbos que pueden ser de una u otra manera utilizados tanto como objetivos específicos y como objetivos generales. Hay que evitar términos o palabras imprecisas o compuestas, ¿ya? Como tratar de conseguir, tratar de conseguir, o consigues o no consigues, ¿ya? Conseguir está más relacionado. Permítanme un segundo que parece que tengo la laptop tanto descargada. Regálenme un segundo, por favor, que es solo cuestión de conectarlo aquí. Ya lo tenemos. Y ahí estaríamos. Uno no puede presentar, eso se llama, como diría el profesor Gabriel Álvarez, en términos imperfectos, ¿ya? Los objetivos tienen que estar definidos, porque es como un plan de acción, ¿ya? Ustedes no van a intentar conquistar a María Lourdes, ustedes conquistan a María Lourdes. Ustedes no van a intentar ganar el parcial, en este caso Anita, que tiene prueba de Derecho Administrativo el día lunes. Ella va a ganar su prueba de Derecho Administrativo. Yo voy a estudiar lo suficiente porque voy a ganar la prueba de Derecho Administrativo. Entonces, yo voy a intentar llegarles a ustedes con él. No, mi objetivo de vida o de vida profesional en este caso es que ustedes logren plasmar lo que yo les estoy diciendo en el texto. ¿Ya? De una u otra manera, aun cuando los textos no sean perfectos, pero de una u otra manera, ustedes tienen que hacer el ejercicio a efecto de que esto no solamente les va a replicar para un requisito sine qua non en obtener la licenciatura, sino también les va a permitir en redactar sus demandas, en tener una mejor argumentación, una mejor nutrición. Cuando uno lee artículos o papers, como también se les suele llamar en un lenguaje más informal, claramente la nutrición del léxico de uno aumenta, puesto que se hace necesario, sobre todo señores, señoras, nuestro principal órgano y elemento para poder ganarnos la vida es todo lo que tiene que ver con los componentes del lenguaje. Una buena lengua, una buena pronunciación, una buena concatenación y explicación de los hechos va a llevar al juez o al operador judicial a situarse rápidamente para poder validar la tesis o teoría que ustedes están planteando. Entonces, de eso se trata. Bueno, ya también lo habíamos conversado, que el objetivo general hace parte de la investigación, debe englobar el propósito final de la investigación, que es responder precisamente a la pregunta problema que se ha generado anteriormente. Y el objetivo específico debe indicar las etapas que ustedes van a tener que cubrir o que realizar para poder cumplir ese objetivo general. ¿Ya? Objetivos inalcanzables u objetivos demasiado amplios, no. Esta investigación va a ser útil para toda la comunidad chilena. No, no. Aquí tenemos una suerte de puntuaciones y especificaciones. Claramente, la investigación va a servir para el Estado como tal, o para la visual que se tiene respecto de ese delito o de esa tipología, en tratándose de que es un tipo de carácter internacional. Pero también tiene que tener un fin, y un fin es
Y un fin es, espérense, regálenme un momento, no sé qué pasa. Regálenme un segundo, por favor. Algo está pasando con el sistema. Regálenme un segundo. Ya, ahora sí, parece que ya lo solucioné. Disculpen la interrupción. Claro, la idea es no ser tan imprecisos, ser más bien preciso. Estas actividades, Abdón, en tu caso puntual de tu investigación, que tiene muchos elementos, tanto de orden histórico, tanto de orden descriptivo, como de orden argumentativo, como de orden explicativo, lo que nos debe generar es un tipo de precedente desde el plano académico para conocimiento. En el caso de Sergio, igualmente. En el caso de Paulina, ojalá el profesor Sergio Fuentealba tratase de trasladarlo, y Paulina, hago simplemente la sugerencia, puesto que también se debe darle cabida a la visual del profesor disciplinar. Ojalá lo pudiesen aterrizar en la región. ¿Cuántos casos de femicidio se han presentado en la región y cuáles han sido las causas o los factores que han correlacionado o que han evidenciado que estos insucesos se presenten como tal? Kevin, exactamente igual para ti. En el caso de Víctor, claramente temas más ya de índole general y quedan resumidos en fuentes de vinculación con el medio, ¿ya? Pero la idea es que sean lo más preciso dentro de su generalidad. ¿Por qué? Porque si hacemos estas divagaciones para todo el mundo, para toda la comunidad, para todo el globo terráqueo, no hay forma de aterrizar el proyecto de investigación como tal. En el caso de Ana María, es un proyecto de investigación de carácter histórico. Va a generar un buen precedente, va a generar un buen análisis, queda de plano para la academia. La gran mayoría de sus memorias de prueba deben quedar en calidad de repositorio, entiendo que es así. Entonces, que otros estudiantes también asuman un poco de la visión que ustedes han implementado en ella. Lo mismo para Sebastián. ¿Cuántos casos en cuanto a la pena de muerte se suscitaron en la región de Coquimbo? Y por supuesto, haces el parangón con los casos a nivel nacional. Todo esto va a ser desde una fuente muy tentativa y desde una fuente que solamente tenemos en este caso a todas luces la que nos pueda suministrar la red, porque no tenemos la claridad ni la precisión de esos datos. Pero sí, yo esperaría que el día de mañana, cuando ya ustedes tengan la posibilidad y salgamos de toda esta pandemia, ojo que esos datos deben contrarrestarse. ¿Por qué razón? Porque para eso también es la presencia de un docente disciplinar. En su momento, cuando ya el docente disciplinar, que si yo estoy a uno, si esté otra docente y esté el docente disciplinar, va a decir de dónde se extrajo esta información y para que usted afirme categóricamente que, no sé, la región de Coquimbo es una región a donde tiene una alta incidencia de femicidios. Para yo hacer esa categorización y esa afirmación, claramente yo tengo que tener unos datos y una información, ya sea de carácter cualitativo o de carácter cuantitativo, que me permita a mí sustentar tal premisa. Bueno. ¿Cómo se escriben los objetivos? Los objetivos se redactan comenzando bajo verbos infinitivos, deben ser claros y precisos, deben plantear posibilidades realizables y se enfocan en logros. Yo antes hablaba de tareas, bueno, logros, y no en procesos o actividades. Profesora, explíquese mejor. Realizar o revisar bibliografía no es un objetivo. Profundizar en el estudio de la inteligencia artificial no es un objetivo. Potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile no es un objetivo. Potenciar. La potenciación o el potenciar es un impulso. Veámoslo desde ese punto de vista.
¿Ya? Yo voy a potenciar mis actividades, mis habilidades blandas para poder ser una mejor oradora cuando dicto mis conferencias. Pero eso es algo intrínseco. No hay manera de materializarlo. Recuperar los trabajos, enseñanzas o métodos realizados por alguien tampoco es un objetivo. Sensibilizar. No, ustedes dentro del marco teórico y dentro de su proyecto de investigación, ustedes son los que tienen que sensibilizarse para que puedan plasmar la realidad en ese proyecto de investigación. Pero no es un objetivo de investigación. Cuando nosotros redactamos los objetivos de investigación, señores, reitero, siéntense y miren su pregunta problema. La pregunta problema debe intentar delimitar y trazar los objetivos como tal. Los objetivos de la investigación le van a indicar al lector del proyecto o al lector de la tesis o memoria que ustedes están redactando, cuál es la dirección, cuál es el timonel que se proponen tomar ustedes para llevar a cabo la investigación. Bueno, un buen objetivo va de una vez a direccionar cuál va a ser el enfoque de la investigación. Este caballero o esta dama se va a focalizar en la investigación de las desapariciones forzadas desde el contexto de la ausencia de reparaciones simbólicas en el país. Mira qué interesante. ¿Cuántas familias no anhelan ni siquiera un céntimo del Estado? Anhelan tener la plena claridad dónde se encuentran sus familiares y una reparación por parte del Estado. De decirles, lamentamos lo que sucedió por nuestra negligencia. Las desapariciones forzadas muestran la incompetencia de los estados. Esto que también hay que analizarlo desde ese contexto, desde esa conceptualización permisiva, desde esa conceptualización de no poder y no dar mecanismos suficientes y sólidos para poder combatir, ya sea, en este caso, agentes extraestatales o agentes estatales al marco de una dictadura, o agentes inmersos en una guerrilla, o agentes inmersos en un conflicto armado, o agentes inmersos en una guerra. Se gatillan por muchos aspectos. Hay una autora que yo creo que yo se las había mencionado a ustedes, y si no, no sé si habrá sido en este curso, porque yo también tengo otro curso con método. Ella se llama Corina, voy a escribirlo, por favor. Hasta a mí se me dificulta, Corina Schmelkes. Y Corina Schmelkes, déjenme un segundo, por favor, a ver si yo logro escribirlo adecuadamente. Va a tocar buscarlo por la web. Yo creo que es así, esperemos que sí. Corina tiene un manual de presentación de anteproyectos, que en sí es lo que ustedes van a realizar. De presentación de anteproyectos e informes de investigación. Ella siempre ha dicho, el problema es el qué del estudio, mientras el objetivo es qué quieres obtener del producto de tu investigación. Estos son algunos resultados. Aquí estoy buscando lo de la Corina Schmelkes. Así es, mire. Corina Schmelkes, manual para la presentación de anteproyectos e informes de la investigación. Se lo voy a subir en la red para efecto de que también lo puedan hacer la consulta. ¿Ya? El objetivo es el que quieres obtener, es el producto de la investigación, lo que tú vas a lograr cuando termines el trabajo. Entonces, yo espero que con lo que hemos conversado, sobre todo el día de hoy, podamos también
empezar ya a situar nuestros objetivos como tal. A ver, ¿qué se me había dado ejemplos? Sin embargo, a ver si se me puede ocurrir alguno. Hoy estaba hablando un tema en una conferencia esta mañana sobre la sustentabilidad y la sustentabilidad desde la visual empresarial, pero desde también desde el enfoque de los derechos humanos. Ya, y un objetivo general que pudiese ser, espero no equivocarme de verdad, es un objetivo general. A ver, bueno, por cada objetivo general, 2 específicos. Yo les sugiero, no se complejicen su vida. Un objetivo general, 2 específicos, no es más. Porque en la medida en que ustedes tengan más objetivos generales, van a tener mayor rango de actuación. Un objetivo general sobre la sustentabilidad en torno al escenario empresarial desde el enfoque de los derechos humanos pudiese ser identificar la existencia de conciencia. Voy a buscar de todas maneras la ponencia para efectos de ser más clara, porque yo también siempre planteo los objetivos generales y el específico de cada conferencia. Miren, aquí la encontré. Identificar la existencia de conciencia y acción en el tema de la sustentabilidad de los sectores empresariales desde el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos en Chile, a través de la perspectiva y opinión de directivos, mandos medios, trabajadores operativos de las diferentes empresas, ya sea desde la mirada del plano institucional nacional e internacional que dan seguimiento al tema. Un objetivo específico, coloqué 2 específicos, analizar si entre los trabajadores que laboran en algunas empresas en Chile existe conciencia en materia sustentable que les permita reconocer el impacto de los esfuerzos realizados en dicho tema por las empresas en las cuales se encuentran laborando y en qué medidas estas contribuyen a generarlas y son cumplidoras de los derechos humanos desde el punto de vista laboral. Otra que también coloqué, analizar si las acciones empresariales sustentables se pueden implementar en cualquier empresa al mismo nivel, respetando el enfoque y los protocolos de derechos humanos. Esos fueron como mis 2 objetivos específicos y en eso me situé. Además, la verdad, me tocó elaborarlo porque nunca lo había dictado, tengo que admitirlo. Entonces, claramente me tocó estructurar, ya para colocarlo como un ejemplo. Yo lo que pretendía era hablar sobre sustentabilidad empresarial versus enfoque de derechos humanos. Así como Chile y así como muchos países en América Latina, el empresario tiene un papel muy preponderante. Y obviamente me tocó hablar en su defecto. Ayer escuchaba a Evelyn Matei de que ella no quería que en la nueva constitución se hablase de un Estado subsidiario, pero el Estado subsidiario es muy necesario. Es como manejar un poco el equilibrio, porque el Estado tampoco puede con su macrocarga. Y por eso es que el empresariado tiene una suerte de importancia y prevalencia. El tema es que, como ya lo hemos conversado en múltiples oportunidades y ocasiones en esta sala virtual, hay un tema de favorecer preponderantemente al sector empresarial y dejar de lado, por supuesto, los intereses de los trabajadores. Entonces, en ese momento, cuando ello sucede, hay un incumplimiento de los protocolos en materia de derechos humanos respecto a las premisas que ha manejado la OIT, Protocolos de Trabajo Decente. Entonces, este ejemplo que se me ocurrió porque fue algo que hice recientemente, se los quise dar para efectos de que ustedes también pudiesen situarse en el objetivo de su proyecto de investigación. Ejemplos que pueden ser útiles, se me ocurrió, espero que no sea tan simples ni tan inocuos, pero creo que les puede dar luces. Aprobar derecho procesal en el año. Objetivos específicos, mantenerse al día con los ejercicios indicados por los profesores.
Practicar con exámenes de prueba una semana antes de los exámenes reales. Hacer las preguntas que sean necesarias para entender los temas nuevos. Contexto doméstico. Limpiar una casa que ha estado deshabitada por 2 años. Objetivos específicos. Limpiar los muebles, limpiar los pisos, limpiar paredes y ventanas, comprobar el funcionamiento de cañerías y tomas de electricidad y reparar lo que sea necesario. Con estos ejemplos lo que les quiero decir es que el objetivo general es el plan de acción generalizado, pero el objetivo específico son las acciones en concreto. Lo que ustedes van a tener que realizar para llevar a cabo ese plan generalizado. Pero aquí tenemos una suerte de ejemplos de objetivos que yo creo que también les pueda ser muy útiles a efectos de que puedan ser de guía para la composición del mismo. El objetivo general tiene 3 partes. Un verbo en modo infinitivo, un qué cosa y un para qué. Cambiemos un qué cosa en la colocación del contenido temático, es decir, del tema, ¿ya? Porque si yo tengo, por ejemplo, el estudio de la desaparición forzada o el estudio de la inteligencia artificial, el qué cosa debe estar relacionado con eso, con la desaparición forzada, con el femicidio, con la pena de muerte. Tiene que estar relacionado con eso. Espero darme a entender, por favor. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en alzar la manito, que yo con mucho gusto se las absuelvo. Esta como una suerte de fórmula para que ustedes también puedan comprender exactamente cómo se estructura el objetivo general. Tenemos un ejemplo que es comprender cuáles son las diferentes funciones del asesor pedagógico para poder facilitar estrategias de aprendizaje en las programaciones didácticas habituales. Claramente, ojo con esto. Los objetivos también pueden llevar inmersos, que fue lo que yo les mostré ahorita referente a la conferencia al conversatorio. La verdad no fue conferencia, fue un conversatorio. Esta mañana es que también pueden incorporar acciones de carácter subjetivo. Es decir, me voy a explicar mejor. Cuando yo les hablo para poder facilitar estrategias de aprendizaje en las programaciones didácticas habituales, este es el objetivo, este es el fin, este va a ser el logro del proyecto de investigación. Pero a la vez también se convierte en el propio fin de las funciones del asesor psicopedagógico, que pueden estar inmersas en un contexto generalizado. Entonces, ¿por qué yo me focalizo? En las funciones del asesor psicopedagógico o del asesor pedagógico? Porque lo que yo pretendo de ese asesor es claramente que él proponga estrategias de aprendizaje para que los estudiantes puedan tener mejores didácticas y, por supuesto, asimilar los conocimientos. Aquí tenemos otro ejemplo, que esa es la manera en que ustedes también pueden ejemplificar. No se preocupen que esta diapo va a quedar a reposo de ustedes. ¿Cómo formular los objetivos? Identificar los verbos, preguntarse qué es lo que busco conocer, a dónde quiero llegar. Elabore una lista preliminar de respuestas que ayuden a satisfacer las interrogantes planteadas. Tomando esa lista, complétela señalando qué acciones realizaría usted como investigador y le va a permitir lo que se ha propuesto. Si yo quiero el día de mañana graduarme de mi máster de Gobernanza y Políticas Públicas Internacionales, necesito estudiar mucho. Necesito realizar todas las acciones o actividades académicas que cada uno de los docentes en los cuales se imparten los diferentes módulos presentan para poder culminar el plan de estudios. Si eso no sucede, yo no podré llegar a mi objetivo. Tomar como referencia la formulación del problema. En otros autores también se predica tomar como referencia la pregunta problema.
Hágase la siguiente pregunta varias veces. ¿Cómo alcanzo el objetivo general? ¿Cómo alcanzo? ¿Cómo lo puedo lograr? Analizar estas preguntas y determinar cuál de ellas, escribirlas, por supuesto, va a alcanzar el objetivo general. Esas preguntas son los objetivos específicos. Por favor, quiero que me digan si me estoy dando a entender. Para efectos de poder, por supuesto, dejar este tema muy claro. Ana María, Sebastián, Abdón, Engelbert, ¿se quedaron dormidos? Estamos acá, profesora. Estamos acá, profesor. Tenemos el audio apagado. Estamos bien Profesor, ¿está bien? activos, profesora. He tratado Estamos de ser concentrados, así que. muy concentrados, claro. Bueno, me alegro que eso sea así, porque realmente yo sé que a veces es fácil, yo sé que a veces es un tema que la profesora lo explica muy lindo en la clase, pero a la hora de yo escribir no me sale nada, no me sale nada. Pero el mejor ejercicio también que yo puedo decirles cuando uno es primíparo o por primera vez va a realizar un proyecto de esta categoría, lo mejor es la referencia bibliográfica. Tener como guía tesis o tener como guía tesinas, de tal manera que los pueda ser útiles, por supuesto, dentro del contexto normativo que uno está investigando, ¿no? Para efectos de que nos puedan delimitar o trazar o erigir un poco el camino que nosotros debemos absolver. Pero sí o sí, por eso es tan vital la presentación de la pregunta-problema. Porque la pregunta-problema va a determinar, perdón, yo me salí de página, perdón. La pregunta-problema va a determinar todos los aspectos y componentes del proyecto de investigación. Bueno, aquí teníamos otro que yo creo que ya también, no sé si de pronto la memoria me falla, pero ya también lo habíamos conversado, que era dentro de las órbitas de flagrancia en el contexto del derecho penal y por supuesto de la detención arbitraria en el mismo. Entonces, teníamos el objetivo general y teníamos por supuesto los objetivos específicos. A partir de la sexta edición se plantea lo que yo les venía a comentar de Hernández Sampieri, perdón, que por cada objetivo general son 2 específicos, pero casi siempre uno todavía encuentra en muchas literaturas, por cada objetivo general encuentra hasta 3 y 4 objetivos específicos. Pero ojo con eso, porque en la medida en que ustedes planteen más objetivos específicos, el radio de acción, o sea, de concreción, va a ser más amplio. Y lo que queremos es todo lo contrario, que sea mucho más acotado. Bueno, también lo habíamos visto, ya esto creo que está muy dilatado, justificación y alcance de la investigación, que está, por supuesto, relacionado con el planteamiento del problema. Los tipos de investigación jurídica también ya lo habíamos conversado. Y yo quiero solamente hacer una breve introducción frente a lo que es el marco de referencia como tal, o también conocido, por supuesto, marco teórico. Marco teórico se suele llamar mucho en el lenguaje de nosotros los abogados como tal. Bueno, ¿qué es el marco teórico? Es básicamente, a veces es conocido como el capítulo 2 de una tesis o de una memoria de prueba. Profesora, ¿cómo hacía el capítulo 2? Porque el capítulo 1 es todo lo que hemos venido concretizando. Introducción, planteamiento del problema con todos sus componentes y objetivos. Es como un bloque, como una fase. Ahora pasamos a la fase 2. Y la fase 2 viene a ser justamente la construcción del marco de referencia y es el pilar fundamental. Profesora, pero si hace nada nos dijo que el problema de investigación era el pilar fundamental. Sí, claro, pero cada fase tiene su protagonista. Y resulta que en esta fase número 2 el protagonista es el marco teórico. ¿Por qué? Porque el marco teórico que verdaderamente se conoce como el marco de referencia, ¿ya? Yo también estoy un poco
ya mal acostumbrada a decir marco teórico, es marco de referencia. El marco teórico es un componente del marco de referencia, ¿ya? Y el marco de referencia viene también a ubicar la investigación dentro de una teoría, un enfoque o escuela, ¿ya? Que es muy aplicable para nosotros en el derecho como tal. ¿Y por qué razón? Porque puede ser cualquiera de las tres opciones. Ya no hay necesidad de que sea una teoría, un enfoque y una escuela. No, cualquiera de las tres opciones es plausible y que de una u otra manera también, lo que yo les comentaba, en esta fase 1, cuando yo lea los objetivos, a mí inmediatamente, cuando yo lea el planteamiento de problema, inmediatamente me debe trasladar a una suerte de enfoque, cuál es la visual que tuvo el autor dentro del proyecto de investigación, o qué teoría habrá querido plantear, qué escuela habrá utilizado como precedente histórico. Nosotros ahora que estamos viendo derecho internacional privado, alguna escuela territorialista, alguna escuela moderna, que de una u otra manera pueda ser una tesis para abordar todo el proyecto o construcción de uno de los pilares o ejes estructurales de cualquier proyecto de investigación. ¿Qué funciones cumple? Permite prevenir errores detectados en otros estudios. Y profesora, ¿cómo así? Explíquese. Porque el marco de referencia tiene una suerte de componentes. Y tiene esa suerte de componentes, se llama marco teórico, marco conceptual, marco histórico y marco jurídico. ¿Ya? Ahora bien, conforme a nuestra pauta de trabajo, que yo creo que ya en esto me dicen, profesora, y entonces, eso está en la pauta de trabajo. Yo no lo especifiqué de tal manera, pero sin embargo, permítanme un momento, quiero confirmar algo. Por favor, regálenme un momento si son tan amables. Un segundo, por favor. Muy bien. Perfecto. Bueno, en la pauta de trabajo no tenemos la especificación de marco teórico, marco conceptual, marco histórico, marco jurídico. Entonces, para no abrumarlos ni asustarlos, profesora, más trabajo. No, simplemente vamos a ceñirnos en la profundización del marco teórico. Pero claramente la gran mayoría de las investigaciones que ustedes van a abordar va a estar inmerso, en tu caso, Ana María, el marco histórico, en el caso de todos, el marco jurídico, y en el caso de todos, el marco conceptual, lo que va a quedar subsumido, por supuesto, en el marco teórico como tal. Pero es preciso también que ustedes tengan conocimiento de estas subdivisiones, para efectos de que también pueda contribuir al conocimiento en cuanto a la construcción del proyecto de investigación. Entonces, cuando yo les hablo que permite prevenir errores, este ejercicio, así como hacíamos el ejercicio del planteamiento del problema, les va a permitir perfectamente categorizar en qué pauta o en qué escenario se encuentra el proyecto de investigación como tal. Provee un marco para la interpretación de resultados. El marco teórico es la base. Voy a ser un poco más coloquial en mis palabras. Ustedes, muchos de los que están aquí, pernoctan cada uno en sus respectivos dormitorios y por supuesto en sus respectivas camas. Lo mismo sucede con el marco teórico. El marco teórico viene a ser la base dentro de esta fase 2. Sobre él, sobre esa base, el marco de referencia, perdón, sobre esa base se asienta o duerme, para ser un poco más clara, el marco teórico, el marco conceptual, el marco histórico y el marco jurídico. Profesora, explíquese mejor. El marco teórico viene a ser la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarca la investigación.
La teoría siempre va a constituir la base donde se va a sustentar cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado. Cualquiera de corte académico, de corte científico, cualquiera. El desarrollo teórico, lo que cada uno de ustedes está haciendo, va a permitir una suerte de interpretación de resultados porque nuestra ciencia, nuestra área jurídica nos avala para ello. Profesora, pero lo mismo pudiésemos decir de los científicos. Claro, por supuesto. ¿Y qué estamos haciendo con la vacuna? Interpretando resultados. Lo único es que obviamente en esta interpretación ellos tienen que tratar de plasmarlo en una suerte de muestreos y pruebas para efectos de contrarrestar los resultados. Recuerden que en el área de las ciencias sociales nosotros tenemos otras praxis, ¿ya? Nuestra praxis va encaminada o dirigida al desarrollo del pensamiento y de otras habilidades blandas que también son muy necesarias. Entonces, el desarrollo teórico siempre va a dictaminar o a otorgar esa interpretación de los resultados. ¿Para qué, profesora? Para tener conclusiones. Por eso es tan a priori y es una mala práctica que tienen nuestros estudiantes y muchos estudiantes. Abordar conclusiones con una liviandad. Señores, el marco teórico nos debe arrojar un estudio acucioso y consciente de lo que es la desaparición forzada, de lo que es el femicidio y trasladarlo a la región, de lo que es la política criminal, de cómo verdaderamente un proyecto de inteligencia artificial pudiese ser útil en algún inmediato futuro para la región como tal. ¿Qué pasa exactamente con la órbita del derecho civil? ¿Qué pasa exactamente con el proyecto histórico que anhela justicia que está investigando Ana María? Que solo hasta muy poco se desclasificaron una suerte de archivos y que permitió, por supuesto, evidenciar la realidad de los hechos. Todos los proyectos, todos, absolutamente todos, nos deben nutrir. Las prisas y la premura, por eso yo anulé la hipótesis, quitándome una etapa muy, muy sustancial para el proyecto de investigación, pero yo espero que con la literatura, y espero hacer alguna sesión asincrónica, ustedes también se tomen el trabajo ya una vez. Yo sé que ustedes están muy agotados con las clases, esta modalidad ha sido totalmente compleja, pero se tomen el tiempo para estudiar la hipótesis, porque también es otro elemento maravilloso. La teoría o el marco teórico nos va a permitir esclarecer criterios y establecerlos. Primero establecerlos y luego esclarecerlos. Y puntos de vista para luego, ahí sí, como decía Kevin, en un momento dado cuando me preguntó, profesora, ¿y cuál va a ser la pauta de presentación de mi proyecto de investigación? Ahí te la mando, Kevin. Ahí vamos a aplicar la metodología. Ahí vienen otros elementos que hacen parte de la tercera fase, así como la fase del COVID. Metodología y técnicas de recolección de datos. Y empezamos a pulir este proyecto de investigación como si fuera una piedrita o un diamante en bruto, o una esmeralda más bien, a mí que me encantan tanto las esmeraldas, una esmeralda en bruto. ¿Por qué? Porque el marco teórico a veces es mal llamado marco referencial, pero la verdadera noción es marco referencial y el marco teórico viene a ser un componente. El marco conceptual, definición de conceptos. Todos los que estamos aquí presentes abordamos conceptos. Todos, absolutamente todos abordamos conceptos. Ustedes en sus diferentes clases, yo creo que sus profesores tienen la misma metodología. Concepto, perdón, primero, antecedentes, concepto,
características, principio, marco teórico. Ya sea procedimental, ya sea de orden argumentativo. Pero ningún docente va a llegar aquí diciéndoles, bueno, califíquenme el siguiente caso en el contexto del derecho internacional privado. Profesora, ¿de qué me está hablando? Calificación. ¿De qué me está hablando? ¿Cierto? Todos empezamos hablando de unas nociones de base. Y en esas nociones de base nos permitimos tener conceptos. Marco histórico. Algunas veces es necesario, otras no tanto, dependiendo del tipo de proyecto de investigación que tengamos a cargo. Pero casi siempre el marco histórico es subsumido por los antecedentes de cada figura. Y el marco jurídico son los aspectos legales que enmarcan el estudio. Toda la estructura jurídica es necesaria para nutrir el proyecto de investigación, no solamente dentro del marco de referencia como tal, sino también dentro de la estructura legal que se nos hace necesaria para situar los antecedentes, el marco conceptual y la profundización del marco teórico. Bueno, aquí tenemos nuestra hipótesis, que claramente eso hará parte de alguna sesión asincrónica en la cual yo pretendo, por supuesto, mostrárselas a efectos de, regálenme un momento para compartir la otra diapositiva, a efectos de que ustedes la tengan ahí como una fuente de conocimiento como tal, y por supuesto, ojo con ello, que en algún momento de la vida, sobre todo aquellos que se dediquen a la investigación, tendrán que realizarla como tal. Permítanme un momento. Voy a cargar la siguiente diapositiva para efectos de construcción del marco teórico. Vamos a ver qué me carga, cómo me carga. Bueno. Son resultados de aprendizaje, entonces me voy a ir ya un poco más a profundidad. En el marco teórico, el investigador debe comprender e internalizar, pues obvio. Ya venimos de una suerte de fase 1. Yo les decía a ustedes que sensibilizar no es un objetivo, pero ustedes en el marco teórico sí lo pueden hacer. Sí deben sensibilizarse con su proyecto de investigación, pero ojo, sin que el proyecto de investigación sea nublado por la perspectiva propia del autor. Siempre va a haber lugar a manejar también una suerte de percepción o subjeción neutral. ¿Ya? No podemos decir, y esto lo digo también con mucho respeto, sin generar mayor suspicacia, que todos los carabineros son asesinos. ¿Ya? Porque claramente no es así. Entonces, lo que nos busca el marco teórico es buscar, indagar, estudiar y comprender y plasmar cuáles son las razones que eventualmente pudiesen motivar a una reforma institucional de tal manera que Carabineros se adapte a las nuevas realidades. O a la realidad actual, ni siquiera a la nueva realidad, a la realidad actual. Estas protestas sociales siempre están ahí, siempre han estado inmersas, siempre han estado presentes. El investigador debiera tener una clara y completa visión del problema, la sujeción del planteamiento del problema también conexo con el marco teórico. Por lo tanto, va a dar lugar al análisis de un fenómeno en relación con ello, con el análisis como tal. Perdón. Se sugiere una serie de pasos que el investigador puede aplicar si así lo desea. Paso 1, identificar
los elementos teóricos para fundamentar el problema. Paso 2, seleccionar las variables. Yo les decía a ustedes que esto también hace parte. Lamentablemente, la hipótesis también es un elemento crucial dentro de la investigación científica y la hipótesis se valida, por supuesto, de variables o factores exógenos o endógenos que alteran la realidad en un momento dado. A esas variables se refiere, por supuesto, y lo que ustedes creían que podría haber sido, no es. Se encuentran con eso dentro del tramo investigativo. Enunciar la hipótesis, pero también tengo que aclararlo, y esto también lo manifiesta no Hernández Sampieri, pero sí Gabriela Álvarez. Las hipótesis no son tan necesarias porque la hipótesis viene a ser suplida un tanto, aunque yo también tengo mi discrepancia por las preguntas problemas. La hipótesis es necesaria. La hipótesis es una teoría que ustedes van a desvirtuar o a confrontar y que va a tener su mejor visual cuando hablemos de las técnicas de recolección de datos que nos van a arrojar una suerte de muestreo y resultados y, por supuesto, interpretación para llevar a cabo las conclusiones. Y ahí sí, la elaboración del marco teórico. Bueno, la identificación de los elementos teóricos, es decir, aquellos conceptos, y esto me voy a ir un poco atrás a la diapo de la cual hablábamos, cómo estaba compuesto el marco de referencia. Aquellos conceptos, aquellos antecedentes históricos, aquellas normas estructurales que de una u otra manera puedan ser elementos y me puedan servir de base para la estructura del marco teórico. Las variables siempre van a estar focalizadas básicamente al problema y básicamente también al análisis del problema. Por ende, la variable, tanto no voy a confundirlos, las variables, los factores cambiantes, ¿ya? Los factores cambiantes de orden interno y de orden externo van de una u otra manera a explicar el problema y a analizar la problemática. Es decir, analizar el problema, el estallido social, y analizar el por qué se produjo el estallido social. Bueno, siempre es necesario plantear una teoría que de todas maneras va a dar cabida a la suerte de desvirtuarla o confirmarla como tal. Luego de haber desarrollado los 3 pasos previos, claramente ya estamos listos para la elaboración del marco teórico, entendiendo que siempre hay que hacer también una revisión bibliográfica permanente, actualizada, matricularnos también con una suerte de autor que nos sirva de referente, para poder también dar lugar a una suerte de comparaciones o situaciones de orden comparativo que puedan ser ejemplificantes para la aplicación de nuestro proyecto de investigación. Y las etapas de la elaboración del marco teórico, que ya también lo habíamos comentado, sobre todo en la diapo anterior. Señores, yo quiero hacerles la pregunta: ¿han comprendido la elaboración del marco teórico? O del marco de referencia, perdón, en este caso. Cuéntenme, a ver. Bueno, por ahí entendí que este marco teórico, que es el eje fundamental que señaló usted, tiene, digamos, un marco de referencia de una manera, digamos, conceptual, histórica, un contexto jurídico. Muy Que bien. ubica en una teoría o en una escuela, en una determinada escuela. Por ejemplo, no sé, por mi caso, no sé, con la escuela clásica, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo la escuela clásica analizó, contextualizó, ¿no es cierto?, este fenómeno
de la criminología. Ya, muy bien. La evolución, la evolución hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de la criminología, cómo lo aplica, no sé, por la jurisprudencia actual y los países de la región, por decirlo de una forma. No Muy sé. bien, ¿Mm? muy Algo así que bien, no entendería. muy bien, Sergio, exacto. El marco de referencia, que es la denominación técnica adecuada, está compuesta por el marco teórico, está compuesta por el marco conceptual, está compuesta por el marco histórico y está compuesta por el marco jurídico. Si nosotros hacemos una retrospección, claramente el marco conceptual, el marco jurídico y el marco histórico se van a ver consumidos o, ¿cómo es que dirían los de los extraterrestres, abducidos, abducidos por el marco teórico? El marco teórico viene, por supuesto, a cobrar toda la preponderancia y la importancia del caso. Miren, yo me quiero tomar la liviandad, no se puede escuchar todo porque son 30 minutos, pero quiero hacer un poco de mención a Corina Schmelkes, que es en cuanto a la presentación de este manual de anteproyectos e informes de investigación. Ella es docente de metodología perteneciente a la Universidad Pedagógica Nacional en México, y la verdad que me gustaría que ustedes simplemente, perdón, lo avisoraran o la avisoraran para que tuvieran una idea de qué estoy hablando. Entonces, solamente les voy a compartir unos 5 o 10 minutos a lo sumo, a efectos de que ustedes también, vamos a ver si se me permite, ¿no? Vamos a ver, porque tengo de verdad que no sé qué sucede para efectos de... Dame un segundo, por favor. Les voy a dejar también este link que me pareció muy importante en la construcción del marco teórico. Y ahora vamos a ver si esto me permite compartir. Vamos a ver. No sé por qué no me está dejando compartir. Un segundo, a ver, voy a hacer un último intento. No, saben que se me ha dificultado, la verdad. Voy a dejar el link a disposición para los efectos que se requieren, porque de verdad no sé qué pasa. Antes me aparecían los cuadritos. Y ahora no aparecen. A ver, galería, opciones, configuración del dispositivo, altavoz, modo junto, pista previa. Vamos a ver. Si tiene que
No, qué lástima. No, aquí me estás abriendo la presentación. Sí, no, no tiene nada que ver. Me abre una presentación antigua. Pues nada, señores, se me dificultó, me ganó. El uso compartido se ha puesto en pausa hasta que vuelva a compartir la pantalla. Ahí no se ve nada, ¿cierto? No, nada, profesora. No sé qué pasa. No, profesora, no se ve nada. No puedo compartir videos de audio. ¿Alguno tiene idea que me pueda colaborar como para no quedarme con la sensación de frustración? Opciones de reunión, permitir a los autores llamar. Qué lástima. Lo que puedo hacer es dejar a disposición el... Y ahí tampoco se visualiza nada, ¿cierto? No, profesora, nada. No, profesora, nada. Nada, algo pasa y seguramente yo soy la que estoy errada, ¿ya? Qué lástima. Claro, la presentación del libro de Corina Schmelkes. Nada, lo que me resta es dejar el link para efectos de, y por supuesto colgarlo en la página. También me cuesta abrir harto la manito, los mensajes, perdón. Aquí está el link, sin embargo, si yo pudiese ver, no, porque me abre, vamos a ver. Vamos a ver un segundo que parece que pude descubrir algo. Vamos a ver. Ah, no. No, qué lástima. A ver, por screen. Tampoco. Ahí, profesora, se ve. ¿Qué se ve? Se ve el video. ¿Se ve el video? Se ve, pero si usted echa pero hoy que no sé qué hizo, pero se salió. No, tranquilo. Ya creo saber qué puede ser. Por favor, a ver, regálenme un momento porque... A ver. ¿Ahí se ve? Ahí no. Ahora sí. Ya. Vamos a intentar a ver, vamos a intentar a ver. Si ustedes escuchan, me dicen que sí, por favor, ¿sí? Si son tan amables. Ok. E innovación educativa. La unidad escucha? UPN 284 ¿Se escucha? Sí. tiene a bien continuar con este magno Perfecto. evento Vamos a darle unos minutos que para desde que el año ustedes también se puedan 2014 se ha ubicar en venido contexto. realizando en las distintas sedes UPN del Estado, siendo uno de sus propósitos el generar un espacio para el intercambio y la reflexión de experiencias de investigación, así como de avances en tesis de los estudiantes de las unidades UPN en Tamaulipas. A continuación tenemos a bien presentar a las autoridades que nos acompañan en esta tarde. Vamos a obviar la Lucila Olvera presentación. Flores, directora de la unidad de este evento, nos honra con su presencia. La doctora Yolanda Villanueva Hernández, directora de la unidad UPN 284 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Gracias por su presencia. Enseguida, me permito dar lectura al currículum de la doctora Corina Schmelkes. Licenciada en Administración de Empresas,
maestra en literatura y en educación superior, doctora en administración de educación superior con especialidad en desarrollo curricular y postdoctorada en investigación cualitativa. Inició su carrera profesional como asistente de la directora de admisiones de la Universidad de las Américas en el Distrito Federal, de docencia y de la división de posgrado, coordinadora de la La subárea. señora tiene un buen currículum, así que vamos a obviar Entre sus publicaciones destaca el Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigaciones, tesis, que es un clásico en el campo para el desarrollo de proyectos. Tuvo 18 reimpresiones en su segunda edición y ahora ya está en la 7ª de la 3ª edición, que en esta ocasión tiene como coautora a su hija Nora Elizondo Smelques. Cuenta con varios artículos en diversas revistas y capítulos de libros, además de haber prologado algunos de ellos. Su destacada labor magisterial y compromiso con quienes demandan formación le llevaron a ser distinguida como una de las 30 mujeres a las que rinde homenaje en la obra Educación, Presencia de Mujer. Ahora cedemos la palabra a la doctora Rosa María González Isasi, comentarista de este libro. Ella es coordinadora de investigación y posgrado de la Unidad UPN 281 de Ciudad Victoria, quien presentará la primera parte del libro Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación. Y enseguida, la doctora Corina Smelques continuará con la presentación de la segunda parte de su libro. Muy buenas tardes a todas. Tengo el privilegio de presentar este libro de una gran investigadora, gran maestra y gran amiga. La elaboración de proyectos de tesis no es una tarea fácil y mucho menos lo es el informe final. Los estudiantes que se enfrentan a esta tarea presentan diversas limitaciones a lo largo de todo el proceso y muy frecuentemente postergan o desisten y lo dejan inconcluso, con su consecuente resultado de no obtener el grado académico de la carrera o posgrado que estudiaron. Existe una diversidad de obras en el mercado que están orientadas a apoyar ese proceso y suele ser muy reiterativo en el orden y estructura de un proyecto y una tesis, lo cual refleja que es un problema generalizado. Sobre todo porque quienes tienen que realizar un proyecto son noveles. Es frecuentemente su primer acercamiento a un proceso sistemático de análisis de una problemática, de la presentación de información y redacción del informe. La complejidad que les implica desarrollar la tesis trae como consecuencia una problemática, tanto para el estudiante como para su tutor, sobre todo porque no las son recetas para acercarse a la problemática, no funcionan. Pero también por la necesidad de comunicar a otros de una forma clara y fundamentada de lo que se pretendió realizar, lo que se hizo y lo que se encontró. Esto es aplicar y o adquirir competencias para expresarse por escrito con el uso adecuado de reglas gramaticales y literarias, así como con normas del ethos de los investigadores. Esta obra de la doctora Corina Smelques y Nora Elizondo Smelques es un gran apoyo específico y práctico para los investigadores noveles sobre la redacción, la forma de presentar la información y las técnicas de estudio en un proyecto y un informe de investigación. Como señalaron sus autoras, no es un manual de metodología de la investigación. Aquí en esta diapositiva les presento un ejemplo de algunas de las instituciones que han estado utilizando por diversas épocas, en diversas generaciones, este manual como un apoyo para la orientación de los estudiantes en
la elaboración de su tesis. Como ven ustedes, son bastantes y solamente son una parte de una sola región que tiene la organización de la editorial que lo publica. Es una obra que tuvo una primera edición en 1998 y ya va en la tercera edición con su 8ª reimpresión. Solo como un ejemplo, de la primera edición, su tiraje fue de 5.000 ejemplares, con 17 reimpresiones de 3.000 ejemplares cada una. En la primera y segunda ediciones, su autora, Corina Schmelkes, la organizó en 2 partes, la referida al anteproyecto y la del informe final. En la segunda edición reincorporó lo que denominó Chispas y que está conformada por 31 recomendaciones sobre aspectos gramaticales prácticos que se integran a lo largo de todo el libro. En la tercera edición se incorporó una tercera parte denominada edición y exposición, en la que se aborda un tema también relevante. Después de escribir la tesis, ¿qué se hace? Porque lo más común es que se escriba una tesis, se defienda en el examen y quienes la conocieron fueron sus sinodales. Algunos probablemente lo dieron a conocer a sus familiares, compañeros de estudio y amigos, pero muy pocos se dan a la tarea de publicarlo en algún congreso, revista o un libro. Así. Lo que constituiría un real aporte al campo del conocimiento del área de estudio al darse una difusión, una diseminación de esa obra. Les dejo la palabra a la doctora, que ella puede hablar mucho más, sobre todo de la experiencia que ha tenido de los estudiantes que han utilizado esa obra. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosy. Te agradezco mucho. Fue una muy bonita introducción. Sí, todo lo que dijo es cierto, totalmente cierto. Y realmente yo lo que he encontrado es que pues no era tanto el problema de investigar, sino el problema de la redacción. Entonces, por eso fue que en la segunda edición aumenté las chispas gramaticales y de estilo, que son muy útiles y se las recomiendo, eso sí, para poder escribir cualquier obra, cualquier documento. Creo que una de las cosas que ha servido mucho en esta obra fue la primera parte, que es el anteproyecto. O sea, el anteproyecto por simplemente una firma, ¿no? Porque después ya se convierte en un proyecto. Pero la cosa es que no había nada escrito sobre lo que es el anteproyecto. Había libros de investigación y libros bastante complicados para los alumnos. Entonces, esta primera parte es una de las que más ha servido, porque si hacen un buen anteproyecto en la tesis, ya el primer capítulo final, del informe final, ya está hecho. Entonces, es un capítulo que creo que vale la pena estudiarse. Eso creo yo que ha servido mucho. Y lo otro que ha servido muchísimo sí han sido todas las chispas. La última parte, que es ya qué hacer después de la tesis, también parece que últimamente he tenido alumnos que me lo han agradecido, porque pues sí, tengo cosas como inclusive qué tipo de láminas debes de presentar cuando haces una presentación de una ponencia, por ejemplo. Y son cosas que tampoco no están escritas en ningún otro libro. Porque hay muchos libros de investigación, sobre todo hoy en día, hay muchísimos libros de investigación.
pero he tratado de que sea lo suficientemente claro y conciso para que los estudiantes puedan realmente seguirlo al pie de la letra y poder salir adelante. Y creo que pues ha servido, puesto que al menos ya va en la 3ª edición. Así que yo creo que algo ha servido. Pero a mí me gustaría más ver si tienen alguna pregunta, porque pues hay varios alumnos aquí que sé que conocen bien el libro. Entonces, a lo mejor algo para la 4ª edición, que ya tiene que empezarse a pensar, porque ha sido cada 10 años que he hecho una reedición, y eso quiere decir que hago nuevamente, al menos que le aumento siempre algo a cada uno de los capítulos. Entonces, con las preguntas que me hacen, siempre es con lo que yo voy armando mi siguiente edición. Así que si tienen alguna pregunta, pues yo creo que sería lo mejor de lo mejor. Escuchemos esta primera pregunta y ya damos cabida a la suspensión del vídeo para no cansarlos tantos. No preguntas. Bueno, pueden comprar el libro. Auditorios y después hacer las tímidos. preguntas. Auditorios Aquí voy a tímidos. estar los 3 días, así que con mucho gusto. Señores, voy a dejar de compartirlo. A ver, vamos a dejar de compartirlo. Corina Schmelke, yo la estuve buscando, no la encontraba, y yo tengo en la versión digital, bueno, está en la página web igual, el manual de anteproyectos, de investigación e informes, así que también lo voy a compartir. Denle una mirada, sobre todo a los primeros capítulos, cuando ella construye el planteamiento del problema y el marco teórico, y sobre todo desde la mirada de una profesional multidisciplinaria. Ustedes habrán dado cuenta que es administradora de empresas, bueno, candidata, no, doctora en administración de empresas. Tiene mucho perfeccionamiento en el plano del desarrollo curricular, lo cual la relaciona directamente con los procesos pedagógicos y, por supuesto, metodológicos. Así que esa era mi intención, que ustedes conocieran también a alguien un tanto distinto dentro de esta bibliografía básica que a veces tenemos, pero con otra mirada. Yo voy a dejar el link tanto en el campus virtual como en la plataforma de Microsoft Teams. También voy a dejar el libro, que es el manual de anteproyectos, que también creo que les puede ser muy útil. Y nada, doy por cerrada la sesión la noche de hoy para... Aló. Se fue, ¿no? Se fue el audio. Se fue el audio, parece. Acá. Se fue el audio. Aló. Sí, se fue el audio, Ah, se fue el audio. Ya. Me salió de la sesión, me quedé hablando sola. Les voy a dejar, tranquilo, disculpen más bien, les voy a dejar el manual de anteproyecto, les voy a dejar el audio para que también, no solamente ese audio, el de la presentación del libro, sino también a donde Corina habla sobre la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa. A mí me ha servido de mucha utilidad y sobre todo que me ha dado otro margen de acción referente a los procesos de investigación cuanti y quali. Señores, ¿alguna pregunta por ahondar y por abordar referente al marco teórico? Que de todas maneras, el próximo lunes el profesor también va a hacer un abordaje del marco teórico. Así que yo creo que con eso pudiésemos generar la buena sinergia y compilación referente a este tema. Ya, profesora. Quedó todo ok. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, Por mi profesor. parte no, profesora. Yo creo que el libro lo va a seguir tendencia. Ya. Me hizo falta Paulina hoy, ¿no? Estaba enferma. Está enferma. Está contando los votos de Trump.
Está contando los votos de Trump, sí, me imagino. Oye, muy decisivo lo que vamos a vivir, mañana. Bueno, yo la verdad no creo que sea mañana, yo creo que va a depender mucho, aunque dicen que hay una franja muy amplia de que Joe Biden pudiese quedar, entendiendo que el escenario que tiene a su favor, dentro de lo precario que puede llegar a ser, ¿no? Que es obviamente toda la polarización y el absolutismo que ha creado Donald Trump, pero hasta eso a veces tengo mis dudas si eso pueda suceder, de verdad. La señora Clinton pensaba lo mismo, la verdad, y arrasó. Y arrasó, claro. Recuerden que Estados Unidos se define, bueno, el mecanismo es sufragio indirecto y depende mucho de la anuencia de ciertos estados con la colocación de votos, que es cuando el colegio electoral, por supuesto, ahí cumple la función. Hay como tres estados que son clave, parece. Que son claves, claro, que son claves. Así que yo anoche soñé con Donald Trump, pero es porque estaba viendo un programa en CNN con Fernando del Rincón. Así que bueno. ¿Es venezolano? ¿Qué es lo que es Fernando del Rincón? Mexicano. Mexicano. CNN en español. Él tiene este programa Encuentros. Conclusiones, ¿no? Conclusiones también, sí. Encuentros y conclusiones también lo tiene, sí. Años que tiene Fernando Rincón en CNN en español. Años. A veces también me pongo a escuchar a Cristiana Mampur. Pero ayer estaba escuchando a Fernando del Rincón. Hay una mexicana también que es muy buena, que yo la tengo. Una mexicana, sí. ¿Cómo es que se llama? Aristegui. Claro, Aristegui, sí. ¿no será? Claro. Sí. Ella fue muy perseguida durante el gobierno de Peña Nieto. Durante ese gobierno, la violación sistemática de derechos humanos fue más que evidente. Bueno, Francisco Cox lo puede decir con el caso de Ayotzinapa. No pudieron investigar lo que pasó exactamente. Lo que pasa es que el PRI no cambió en nada su forma. Lo que pasa es que definitivamente hay gobiernos que se disfrazan de democracia. Ya que estamos en Halloween, se disfrazan de democracia. O son títeres, o son gobiernos títeres, también puede ser. Porque hay que recordar que el año 68 también la matanza de estudiantes fue bajo, bueno, el PRI tuvo 70 años, digamos. ¿Ya? Tuvo 70 años en el poder. De hecho, había un chiste que decía que quien hacía pelear un pato con un gallo de pelea era un gallego.